Buenas noches, estimada docente, compañeros. El grupo conformado por Briceño Michel, Verónica Erazo, Eliana Montaleza, Cindy Tomalá, Karen Torres, vamos a compartir con ustedes información respecto a la percepción social y actitudes sociales. Vamos a empezar por los antecedentes históricos, concepto, enfoques y objeto de estudio en la psicología social. Como antecedentes partimos de Platón y Aristóteles, quienes establecieron los indicios del pensamiento psicosocial, explorando la relación individuo-sociedad, es decir, cómo el individuo se desempeña en la sociedad y cómo la sociedad influye en el individuo. En la Edad Media, Agustín de Hipona y Tomás de Aquino intentaron fusionar el pensamiento pagano y cristiano. Además, en el Renacimiento se propició una reflexión acerca de las relaciones individuo-sociedad, ya presentes desde la antigua Grecia. Filósofos como Descartes, Leibniz y Locke sentaron las bases del movimiento ilustrado en el siglo XVII, con énfasis en el empirismo y el racionalismo. Además, Montesquieu ofreció una visión holística de la sociedad, mientras que Hobbes y Rousseau divergieron en sus concepciones sobre la naturaleza humana y el contrato social. Definimos a la psicología social como aquella que tiende a comprender y explicar los pensamientos, los sentimientos y las conductas de los seres humanos, que son influenciados por el otro real, imaginario o implícito. De aquí han partido muchas concepciones hasta la actualidad de lo que es la psicología social. Sin embargo, Crespo en 1995 opinó que la definición de la psicología social es y debe ser una cuestión abierta, es decir, que no debe encasillarse en una definición en concreto, sino que tiene distintas variaciones según la percepción de quien la define. Como objeto de estudio de la psicología social, tenemos aquellas en que los temas son inacabados, es decir, que no están investigados totalmente, que se desarrollan en un espacio y tiempo adecuado y que es factible la investigación, que en su comprensión intervienen seres humanos, que además no es propio ni exclusivo, sino que es social, tal como su nombre lo define, y que se puede llegar a él mediante diversos caminos. Tenemos además los enfoques de la psicología social, que se dividen en dos tradiciones. La primera tradición, que es la teórica desde la psicología social psicológica. En ella se encuentran siete teorías, que son el conductismo, que se enfoca en el estudio del comportamiento observable y cómo es influenciado por el entorno. Aquí tenemos lo que sería el refuerzo para obtener una respuesta condicionada. El psicoanálisis, que se centra en los procesos inconscientes que tienen las personas y que influyen en el comportamiento humano. Aquí se encuentra el ello, el superyo y el yo. El cognitivismo, que estudia los procesos mentales internos de la persona, como es la percepción, la memoria, el pensamiento, y cómo esto contribuye a la formación de impresiones o del procesamiento de información social que reciben a diario las personas. La Gestalt ha influido en el estudio de la percepción social, la resolución de problemas sociales, la comprensión de la forma en cómo las personas reciben y organizan la información que reciben de la sociedad, es decir, mediante la interacción con sus pares. La teoría de campo, que enfatiza la importancia del ambiente psicológico en la determinación del comportamiento humano, es decir, que influye en el liderazgo y en la dinámica de grupo, en cómo las sociedades se establecen grupos preestablecidos conforme su afinidad. La teoría atribucional, que se centra en cómo las personas explican la causa de los eventos y el comportamiento y cómo estos comportamientos, estos eventos influyen o afectan a sus emociones y acciones. Y el sociocognitivismo, que integra los procesos cognitivos de las personas en el contexto social en el cual se desenvuelven, lo que proporciona una comprensión de la naturaleza humana en contextos sociales. Tenemos la siguiente tradición, que es la tradición teórica desde la psicología social sociológica. Aquí tenemos dos tipos de teorías, que es la teoría de rol, en la cual nos explica los roles que aprenden y que representan cada persona en la sociedad para interactuar con sus pares y para establecer una estructura social. Además, tenemos el interaccionismo simbólico, que sostiene que las personas construyen un significado del mundo a través de la interacción con otras personas y que este significado influye en su comportamiento y en la forma en cómo se perciben a sí mismos y cómo perciben a los demás, es decir, con quienes conviven.
También tenemos dentro de la personalidad e identidad social. La personalidad y la identidad social son conceptos relacionados pero distintos. La personalidad se refiere a los rasgos, aptitudes, habilidades y características que una persona se atribuye a sí misma. Por otro lado, la identidad social se refiere a la forma en que una persona se identifica con los grupos a los que pertenece y cómo estos grupos influyen en su autoestima y autoconcepto. Dentro de los niveles en los que se articula la personalidad son cuatro. El primer nivel, el más elemental, lo forman las respuestas específicas. Son conductas que se dan ocasionalmente por su sola emisión, no se define un sujeto, pues pueden o no ser características de él. En el segundo nivel lo constituyen las respuestas habituales, son las que el sujeto tiende a repetir en circunstancias similares. Y el tercer nivel es el que de los rasgos surgen cuando los hábitos se organizan de forma que el individuo mantiene una conducta que alberga varios tipos semejantes de hábitos. Los rasgos son factores de primer orden y están basados por relaciones existentes entre respuestas habituales. En el cuarto nivel es el de los tipos y se obtienen a partir de las intercorrelaciones entre varios rasgos. Son factores de segundo orden. En conclusión, tenemos que la personalidad y la entidad dan forma a las características, comportamientos y sentido de sí mismo únicos dentro de un individuo. Para continuar encontramos la percepción social y la atribución causal. Aquí vamos a tratar de entender el porqué detrás del comportamiento. Primero, la percepción social es el proceso por el cual interpretamos y entendemos el mundo social que nos rodea. A través de este proceso formamos impresiones y juicios sobre las personas, sus acciones y sus motivos. Dentro de la atribución causal es el proceso para asignar causas al comprender comportamientos propios y ajenos. Ahora, ¿cómo se relaciona? Estas están estrechamente relacionadas cuando observamos el comportamiento de alguien. Utilizamos la información disponible para inferir las causas de este comportamiento, en las que pueden incluir las acciones de las personas, el contexto de la situación, nuestra propia experiencia, nuestros sesgos y prejuicios y los factores que influyen en la parte de atribución causal es la correspondencia, la distinción y la saliencia. Ahora, para finalizar, la comprensión de la percepción social y la atribución causal es fundamental para comprender cómo interactuamos con los demás en el mundo social, al ser conscientes de los factores que influyen en nuestras atribuciones. Podemos evitar cometer errores y mejorar nuestras relaciones con los demás. Las actitudes en las relaciones interpersonales. Primero entendamos que aptitud proviene del latín aptus, son las condiciones que hacen a una persona para llevar a cabo una tarea. Dentro de ellas están las capacidades, las destrezas, habilidades, todo lo que posee una persona para realizar una tarea o varias funciones. También tenemos lo que es la actitud. La actitud es el comportamiento que emplea un individuo, un sujeto frente a la vida. Esto quiere decir que es su forma de ser o en el comportamiento del actuar de él. Tiene una relación con el estado de ánimo al que se enfrenta con las diferentes situaciones del día a día. Existen cuatro perspectivas en el abordaje del estudio de las actitudes. Tenemos los modelos unitarios, modelos duales, modelos del proceso y modelos metacognitivo. En los modelos unitarios tenemos que las actitudes están asociadas a la memoria. Los modelos duales, los individuos pueden tener actitudes implícitas o explícitas, pueden ser conscientes o inconscientes. También tenemos el modelo de proceso, donde las actitudes se van formando de acuerdo a los sentimientos. En el modelo metacognitivo, las actitudes permanecen o se establecen en nuestra memoria. Funciones de las actitudes. Se pueden apreciar dos tipos básicos. Tenemos las funciones motivacionales y las funciones cognitivas. En la primera se presentan las actitudes como una respuesta o necesidades individuales o grupales. En las cognitivas se centran en el papel que las actitudes tienen en el procesamiento selectivo de la información. En las funciones motivacionales, estas pueden ser adaptiva o instrumental, en defensa del yo, expresiva de valores personales y cognitiva del medio. En las funciones cognitivas, estas influyen en nuestra percepción y existen cuatro funciones cognitivas. La primera es procesamiento de la información, investigación de la información,
percepción de la información y recuerdos relevantes. ¿Qué entendemos por cambio de actitudes? Los cambios de actitudes es un cambio o una variación que sufre una actitud frente a una situación específica dentro del individuo. Dentro del cambio de actitudes se pueden apreciar algunas teorías. Entre estas tenemos la teoría del refuerzo, teoría del equilibrio, teoría de disonancia magnética, el modelo sistemático heurístico. Estrategias del cambio. Existen 4 estrategias que se han impuesto para el cambio de actitudes. Tenemos lo que es la experiencia directa. Por medio de esta existe una posibilidad que la persona obtenga una información de primera mano en la situación que éste se encuentre. El modelamiento. Este se sustenta en el cambio producido por la observación de las conductas. Tenemos la utilización de incentivos. El uso de incentivos depende si el sujeto o no se acoge a los beneficios de la conducta. La apelación persuasiva. Para Maguire, en 1969, la efectividad del proceso de persuasión se basa en 5 pasos: la atención, la comprensión y demás. Finalmente hablaremos acerca de las relaciones intergrupales. En ellas encontramos los estereotipos, que son creencias o ideas generalizadas que se tienen sobre un grupo de personas. Estas pueden ser basadas en percepciones superficiales o características comunes atribuidos a ese grupo. Asimismo, tenemos los prejuicios, que son actitudes negativas, generalmente infundadas, que se tienen hacia personas o grupos basadas en características como su etnia, género, religión, nacionalidad, entre otros aspectos. Estos pueden ser conscientes o inconscientes y se manifiestan en forma de ideas preconcebidas, estereotipos o actitudes de rechazo hacia aquellos que son percibidos como diferentes o pertenecientes a un grupo distinto al propio. Finalmente encontramos la discriminación, que se refiere al trato injusto o desigual hacia una persona o grupo de personas basadas en características. Esta discriminación puede manifestarse de diversas formas, incluyendo el acceso desigual a oportunidades educativas, laborales, de vivienda, atención médica, así como el trato diferencial en situaciones sociales. Muchas gracias por su atención.